Buenos días a todos. Estamos a 12 de julio del 2021. Había estado un poco ausente de grabar acerca del mundo de Dios, acerca de la mayordomía que debemos ejercer todos los que nos consideramos mayordomos de Dios. Porque había estado como en un desierto, pero Dios estaba trabajando en mi persona para poder comprender y analizar mejor su mundo. En esta oportunidad vamos a tomar un tema, voy a compartir la pantalla, y es el mundo satánico, la verdadera pandemia del hombre. Se ha estado hablando mucho de las pandemias, del COVID, etc. Pero esta pandemia es vieja, tiene muchos años y ha contaminado el mundo completamente. Y vamos a analizarla el día de hoy. Vamos a tratar esto con la palabra de Dios, indudablemente. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta charla, que nos dé sabiduría e inteligencia, que sea Él hablando a través de mi persona. Yo soy un instrumento inútil en las manos del Señor. Y la idea es que escudriñemos la palabra de Dios a fondo para poder mejorar nuestras tomas de decisiones. Entonces encontramos en ese mundo satánico la brujería, la hechicería, la adivinación, el ocultismo en todas sus formas. Veamos el origen de este mundo satánico. Si vamos a Segunda de Reyes 9:22, la palabra de Dios dice que cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces, si recordamos la historia, esta historia de Joram, Jezabel y Acab, encontramos que Jezabel era una mujer hija de un rey sidonio, y Sidón era una ciudad de los fenicios, lo que actualmente hoy conocemos como el Líbano, y llegó a ser reina de Israel. Esto lo logró a través de un acuerdo de su padre, ¿ah?, con el rey de Israel, que tenía a su hijo Acab, y por conveniencias políticas los casaron. Pero esta era una mujer corrompida que adoraba al dios de la naturaleza, Baal, corrompió con su idolatría, brujerías, hechicería, culto satánico y fornicaciones a su marido, el rey Acab, y a buena parte del pueblo de Israel. Y ella tuvo ese hijo Joram, que es el que le pregunta a Jehú. Jehú era un general del ejército de Israel. Y en ese momento él llegaba para tomar el reino. Y por eso el hijo de Jezabel le pregunta, como siempre, ¿eh? Los hijos no ven, tan ciegos, no ven la podredumbre de sus padres, de su madre, y él todavía le llega a preguntar: ¿hay paz? ¿Eh?
O sea, no me vas a hacer nada, me vas a perdonar, ¿verdad? Porque sabía que estaban vencidos, que estaban derrotados, como hoy en día, ¿verdad? Ese mundo está derrotado, lo venció Jesús, ¿verdad? Y Acab se rebeló contra la enseñanza de su Dios e hizo caso a esta mujer, como hoy en día muchos cristianos no le hacen caso a la palabra de Dios, sino que le hacen caso a muchas ideologías que son falsas. Y por la codicia que se llega a desarrollar en estas personas, llegan a matar a cualquier persona. En la historia de esta familia, una familia tétrica de ese mundo satánico, ellos mandaron a matar a Nabot de Israel. ¿Y por qué lo mataron? Por quitarle unas viñas, por quitarle los viñedos, por cosas intrascendentes. Son miserables, demuestran su miseria porque quieren arrebatar a otros tal vez lo poco que tienen. A Satanás en el cielo, ¿qué le pasó? Se rebeló contra Dios y fue echado del mismo modo, ¿verdad? Tirado por la ventana del cielo, y desde entonces él y sus legiones buscan cuerpos que contaminen y corrompen por su rebeldía a las cosas de Dios y sustituir a Dios con dioses de la naturaleza, la Pachamama, la Madre Tierra, etc. Pero a Satanás se lo comieron alegóricamente los otros ángeles caídos. Imagínense este reino de puros malvados. ¿Cómo? ¿Cómo actúan? Entre ellos mismos se comen. Por eso dice la Biblia que se engañen y seguirán engañados. ¿Ah? Y terminarán por una eternidad, ¿dónde? En el agua de fuego. ¿Y qué le pasó a Jezabel? Terminó arrojada de igual forma de su palacio por la ventana. ¿Y quiénes la arrojaron? Sus propios empleados, porque no aguantaban sus abominaciones. ¿Y quiénes se la comieron? Los perros. Imagínense, esa mujer que la tiraron de la ventana. Ella se había adornado con alhajas, se había vestido bien, porque según ella iba a conquistar a Jehú, y nunca se percató que cuando vino a vociferar cuánto Jehú, los empleados la tiraron por la ventana. Así termina. Qué horrible. Y se la comieron los perros, porque no hubo ni quien la levantara. Y luego el juicio y el fuego por una eternidad. Porque termina lo material, pero su alma y su espíritu, ¿dónde fueron a parar? Al fuego eterno por una eternidad. Así hoy vemos. Y dicen que esta fue una de las primeras feministas del mundo, ¿me imagino? Bueno, así le llaman ahora a las brujas y hechiceras. ¿Ah? Y han terminado de la misma forma, si ustedes ven, terminan de la misma forma. Y terminarán muchas de ellas de la misma forma, porque gente rebelde a la palabra de Dios. Así termina todo este tipo de gente
y realmente son dignos de conmiseración. Todo aquel que se aparta de los caminos de Dios estará contaminado con el mundo satánico. Todo el que se aparta de los caminos de Dios es un rebelde. ¿Y qué le pasa? Se contamina. Inmediatamente ese mundo satánico lo contamina. Esos espíritus malos entran en su casa, entran en su ser, ¿no? Y lo contaminan. Pero la venida del Señor está pronta. Y cuando venga el Señor Yeshua, Jesús, Yeshua se dice que es en hebreo la transliteración, ¿no? Porque Jesús ha sido una traducción que hicieron, que no es tan buena, pero su nombre en hebreo, transliterado, es Yeshua. Le dicen Yeshua también, ¿verdad? Todos los rebeldes de este mundo le preguntarán, ¿hay paz, Yeshua o Jesús? Me imagino cuando todos los malvados que viven en ese mundo satánico lo vean venir en su gloriosa majestad, bajando del cielo. ¿Se imaginan ustedes? ¿Ah? Aquellas trompetas, todo el universo alabándolo y glorificándolo. Recientemente aquí, en Estados Unidos, donde yo vivo, celebraron el 4 de julio y lo celebran con juegos pirotécnicos muy bellos. Y se miraba aquello precioso, y música y todo, y se alegra el espíritu de todo. Pero yo en ese momento me imaginaba, qué tan chiquito es esto. Cuando va el Señor, que todo el universo va a alabarlo y glorificarlo, que juegos pirotécnicos que ni nada. Esos juegos pirotécnicos van a ser bellísimos, ¿eh? Aquello que se va a tocar va a ser enorme. Y entonces esta gente que vive en ese mundo de maldad todavía va a salir a preguntarle, venid en paz, Señor. Y él responderá de la misma forma. Y lo más triste es que ahora ni los perros se lo van a comer, sino que vamos a ser echados si no nos arrepentimos. Y me incluyo porque soy pecador, como todo. Vamos a ser echados en el lago de fuego con ese que nos ha contaminado, ese engañador. ¿Y por qué vamos a ser así castigados? Porque permitimos con nuestra rebeldía, con nuestra soberbia, altanería, arrogancia, entrar a esos espíritus malos en nuestro ser. Ese es el origen de este mundo satánico, ¿no? Todas estas prácticas, ¿verdad? Porque todo rebelde que cae en brujería, hechicería, ocultismo, ¿no? Ayer casualmente estaba allí en Walmart y vi una pareja que solo con la vestimenta, todos vestidos de negro, etc., me, me dio una reprensión en el espíritu, ¿verdad? Uno lo siente en el espíritu, ¿verdad? Estos están bien contaminados, están llenos de espíritus inmundos, de hechicería, brujería, adivinación, todo esto es lo que ellos practican y tenemos que saberlo identificar. La Biblia, la Biblia es clara de que no luchamos contra carne y sangre,
sea, no luchamos contra el cuerpo físico de una persona, sino contra principados y potestades. Así que aquellos que viven en ese mundo satánico pueden ser ángeles caídos y hombres caídos, hombres que no han nacido de nuevo, ¿verdad? La Biblia es muy clara que todos esos ángeles caídos conforman el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Hoy en el mundo vemos tremenda rebeldía. Y todos aquellos rebeldes llegan a reflejar el mundo satánico en que viven. Y lo que quieren es manipular, intimidar, dominar y controlar a los demás, matar, robar y destruir. Estos hombres caídos pueden ser padres de familia, gobernantes, profesionales, maestros, sacerdotes, predicadores, varón, hembra, niños, etc. Todos como raza caída, desde que nacemos, estamos contaminados. Y por eso tenemos que en el bautizo dar muerte al viejo hombre y vacunarnos con la sangre del Mesías. Por eso hay que dar el paso de creer en Dios y bautizarnos. Ese paso es sin ecuánime. Pero es tan fuerte esta posición demoníaca que hay hombres y mujeres que aunque hayan razonado que deben entregarse al Dios verdadero, en cuanto ven actuar el poder de Dios, quieren comprar ese poder. En la Biblia tenemos el caso de Simón el Mago. Pretendió comprar ese poder que venía de lo alto. Y a lo largo de la historia, también muchos han caído en el pecado de mercadear su tanta palabra y se han convertido en agoreros. En Deuteronomio 18:10 hay un mandamiento muy claro. Dice, no sea hallado en ti. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero o hechicero. El mandamiento es claro. Fuerte. No debe ser hallado en un pueblo nadie que haga estas cosas. Nadie. Pero hoy lo vemos. Hoy lo vemos. ¿Cómo está el mundo? Ahora no hacen pasar a sus hijos por el fuego. Ahora antes de que nazcan los matan. Y hay interrupción del aborto. Ya no es aborto, es interrupción del embarazo. Porque ocupan el lenguaje para engañar. Y no nos debemos dejar engañar. Y practican adivinaciones. Hoy en día vemos todo eso. Están adivinando el futuro. ¿Ah? Están diciendo que los agujeros negros son estos o son aquellos. Están adivinando. ¿Mm?
Están adivinando que venimos de los monos. Están adivinando. ¿Ah? Y hacen conjuros y hacen todo, o sea, están haciendo hechicería. Y son agoreros y hechiceros. Nada más ahora que el agorero y hechicero vestido de saco y corbata. Y la mujer bien ataviada, ¿ah? Con una serie de prendas, etcétera. Y ya no parece lo horrible de una bruja o de un hechicero, de un agorero. Ahora se han, se han vestido como de luz. ¿Ah? Y ahí nos engañan. Pero nosotros debemos saber que todos esos hombres que lucen así han sido contaminados por ese mundo satánico. Y nosotros debemos llevarle la palabra de Dios a ellos para que sean salvos. Y eso se trata esta charla. Llevarle a gobernantes, a políticos, a religiosos, a jefes de familia, mujeres y hombres, niños, que tienen que tomar una decisión. Porque cuando venga Jesús, no van a salirle a preguntar, ¿venís en paz? No vamos a salir a preguntarle eso. ¿Eh? Porque ya ustedes saben la respuesta que va a dar. Él viene a hacer juicio. Hablan todos estos agoreros, hechiceros, adivinos, de que van a ser un nuevo orden mundial. Ay, ay, ay. Ah, están prediciendo un nuevo orden mundial. Ah, hay otros, ah, que se creen los reyes del mundo. Vamos a controlar todo el mundo porque tenemos casi 2.000 millones de personas. Entonces vamos a aprovechar a todo esto. Y no saben que el verdadero orden mundial lo va a venir a poner el Rey de Reyes y Señor de Señores. La hechicería se ha convertido en la religión del mundo. No nos hemos dado cuenta. La Biblia es muy clara. Al final dice que vamos a orar a la bestia. Y es esto. Se ha popularizado esa religión. Incluso muchos de nuestros hogares la practicamos, manipulando a la señora, a mis hijos, o viceversa, la señora, los hijos manipulando al esposo, intimidando a la esposa, hermano, o la esposa, al esposo, o a los hijos, queriendo dominar y controlar la vida de todos ellos, creyendo y enviando a nuestros hijos a colegios donde les enseñan la teoría de la evolución, el Big Bang, la ideología de género, o a iglesias del Evangelio de la Prosperidad o la Nueva Era, ¿verdad? Practicando la apostasía y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque esto ha penetrado suavemente todas las esferas de las naciones. Que hay naciones enteras engañadas por estas engañosas teorías. Pero ¿qué dice Deuteronomio 18:14? Porque esas naciones que vas a desalojar, porque van a ser desalojadas, no crean que van a quedar allí, que van a ser eternos. ¿Verdad? Unos locos que dicen los muertos que nunca mueren. La risa, ¿verdad? Van a ser desalojados. ¿Por qué? Porque escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos.
pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Oigan eso. Este es un mandato. Dios no permite que nosotros escuchemos a hechiceros y adivinos. Y en el mundo hay un poco hechiceros y adivinos. Y ahí los estamos escuchando. ¿Ah? El Señor no permite eso. ¿Mm? Y muchos se meten en esas logias porque van a agarrar poder, van a tomar poder en este mundo. Y lo que están es contaminados totalmente. Contaminados de malos espíritus que los tienen dominados. Y de esa manera, la hechicería se ha convertido en la religión del mundo. Casi todos la practicamos. Y no nos damos cuenta, no la percibimos porque ahí está el enemigo contaminando, 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 año tras año, generación tras generación. Y hemos fallado en educar a nuestros hijos para cambiar la generación. Y allí viene lo importante. Allí tenemos que tomar decisiones, porque las buenas decisiones son las que hacen a los hombres, son los que hacen a las naciones. En Miqueas 5:12 dice: asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallará en ti agoreros. Cuando una familia, un barrio, un pueblo se humilla a Dios y ora y ayuna, Dios tiene misericordia y destruye de sus manos esa hechicería y desaparecen los agoreros y los adivinadores. La soberbia del hombre caído no le permite darse cuenta de que ha sido contaminado. Está contaminado por esa pandemia. Y se revela a su Dios. Y por eso hoy vemos con esa pandemia se ha extendido por toda la tierra. Y ahora quieren llevarla al universo. Porque ahora creen que con los cuetitos y los cachinfrines que tienen, ya conquistaron el universo. Ya tienen unos telescopios que ya les permite ver el universo. Ya vamos a bajar ese Dios que está ahí arriba, que sin Nimrod no lo hizo con arco y flecha y sus bloques cuando hizo la Torre de Babel. Ahora sí, porque nosotros estamos llegando a Marte, estamos haciendo cosas increíbles. Dios se ríe. Me imagino a Dios riéndose, viendo pobres seres humanos, tan miserables que son. Y por eso en Isaías 2:6 dice: ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. Están contaminados. Y el oriente desde hace rato está contaminado. Y lo vemos en muchos países del oriente, bien contaminados. ¿No? Los que no entrarán en el reino de los cielos. La palabra de Dios es muy clara en Gálatas 5:20. Idolatría, que es adorar imágenes, ¿eh? Todo eso es idolatría. Tener otros dioses, idolatría. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía o apostasía. Está muy claro en la palabra de Dios
que los que viven en ese mundo satánico no entrarán en el reino de Dios. Así que arrepintamos. Tenemos que arrepentir. Por eso pasé en ese desierto fuerte, porque muchas veces no nos damos cuenta que pecamos hasta por omisión. Estamos tan contaminados de este mundo satánico que no nos damos cuenta. ¿No? Es como con el COVID. ¿No? Algunos allá andan el virus, pero ni lo sienten. ¿Verdad? Pero en Apocalipsis 9:21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, que llegaremos al fin de los tiempos y toda la ira de Dios desatada sobre este mundo, y no se arrepentirán de los homicidios, las hechicerías, fornicaciones y los hurtos. Tan contaminados, estamos tan llenos de porquería que nos cuesta arrepentirnos. En Apocalipsis 18:23, esto es algo tremendo en la palabra de Dios. En Apocalipsis 18:23, o sea, en la palabra, en el libro de revelación del Señor, nos revela que luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y qué es lo que está pasando en esta tierra? Que los mercaderes de cosas materiales se han convertido en los grandes de la tierra. Ellos se creen los grandes, los poderosos, los que tienen el dinero. Y utilizando la manipulación, la intimidación y el dominio sobre los demás, o sea, practicando la hechicería, porque eso es hechicería, matando, robando, ¿verdad? Destruyendo. Entonces, la Biblia es muy clara. Dice, no habrá más luz, ni ya se darán en casamiento, porque hasta eso quieren quitar. Van a llegar a ese punto. Ahorita que se casen, ¿verdad? Entre homosexuales, incluso que se casen con perros, con gatos, ¿verdad? Y por fin van a decir, ya no se den en casamiento. ¿Para qué se van a dar en casamiento? Y hay mucho. Ahora la juventud dice, no, nosotros no nos casamos ya, vivimos aparejados. Entonces quede bien claro y explícito a lo que se dirigen los rebeldes, a su propia perdición. ¿Qué observamos? Que los grandes mercaderes de este mundo que practican hechicería, la gente los convertirá en los grandes de la tierra y no habrá ya más Dios grande y poderoso, sino ellos con sus miles de millones de dólares y todos sus negocios y empresas tratando de controlar a todo el mundo y tratando de hacer lo mismo en el universo, porque quieren ir al universo y quieren hacer lo mismo en el universo. Estos grandes mercaderes promueven una serie de teorías engañosas en la ciencia que viene de lo alto y sobre la palabra de Dios.
la palabra de Dios que es luz a los hombres. Entonces ellos le meten estas teorías engañosas para atraparlo. Tales como, vamos a estudiar cuáles de esas teorías engañosas. La evolución de las especies, 1809. Esta es una teoría de la Verne. Dice que venimos del mono y hemos evolucionado con el pasar del tiempo. En Wikipedia hay una definición. Dice Homo sapiens, o ser humano, es una especie del orden de los primates perteneciente a la familia de los omnívoros. También son conocidos bajo la denominación genérica de humano. ¡Qué pobreza de mente! Después que el Señor dijo que hizo a los animales en el quinto día de la creación y que hizo al hombre en el sexto día a su imagen y semejanza, vienen a escribir esta barrabasada. Y lo peor es que lo enseñan en la escuela. Y muchos que usan la Wikipedia, nosotros lo usamos, leen estas cosas y las toman como verdad, las creen. Una joven recientemente en una conferencia que vi en la televisión, ella dijo que ella se acostaba con cualquiera porque ella era un animalito. O sea, esa está convencida, esa está contaminada totalmente. ¿Ya? Y esta expresión encierra una tremenda hechicería y un conjuro. Porque dice, también son conocidos bajo la denominación genérica, aún con el género, de humano. ¿Ya? Entonces es increíble lo que está pasando en esta tierra. ¿Ya? Pero Dios nos dice que Él crió a los animales en el quinto día y crió al ser humano en el sexto día. Y nos crió a su semejanza y varón y hembra nos crió. ¿Eh? Entonces todo esto de la evolución es pura teoría engañosa. Y hoy en los colegios se enseña esto y desgraciadamente estamos haciendo que los niños, ¿ya?, entren en el mundo satánico sin darse cuenta que el tiempo y el espacio es un sentido del hombre y para cada hombre hay un tiempo y un espacio que lo determina el gran creador del universo, Dios, y que hay un Dios grande y poderoso que todo lo creó. Y está claro que el cielo cuenta la gloria de Dios. Todas las cosas que vemos cuentan su existencia, cuentan su gloria. ¿Quién creó todo esto? Lo que se ve y lo que no se ve. Dios. Pero la teoría engañosa es aceptada por muchas personas y naciones que lo han integrado a su pensum educativo, corrompiendo de esa manera a los niños con teorías falsas. Es una teoría porque nunca será comprobada. Pero a Dios, como creador, los podemos comprobar en toda su creación que gime, aún para ser liberada de los conjuros y la hechicería de estas falsas teorías que han engañado a los hombres. Poniendo ahora a falsos científicos o agoreros, les diría yo, a declarar de que esto es cierto y que su Dios naturaleza, la Pachamama, o sea, Baal, es más grande que el Dios verdadero. Los que son inspirados por Dios y tienen la ciencia de lo alto
se oponen a estas falsas o falaz teorías, pero las naciones son engañadas. Todo el que está contaminado es engañado, porque también muchos hombres que se dicen que son de Dios, también son engañados y son contaminados. Y ahora las aceptan, porque los gobiernos corrompidos las imponen, te manipulan, hacen leyes para intimidarte y luego te dominan y controlan. Y esto lo están haciendo de esa forma. Y más ahora que creen porque conocen la tecnología de manejar grandes cantidades de información, podrán dominar el mundo y luego el universo para bajar a ese Dios del tercer cielo. Cuando el hombre no puede argumentar o demostrar que Dios crió las plantas, los animales y los seres humanos, a su imagen los crió. Es decir, que si aceptamos las leyes de Dios y a su Hijo, Jesús o Yeshua, debemos reflejar al mismo Dios a través nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto no sucede, ¿verdad? El hombre se burla. Y eso suena como a una burla porque decimos que venimos de los monos, ¿no? Imagínense, tu papá es un mono, tu mamá es una mona, ¿verdad? O sea, venimos los primates. Pero ¿qué sucederá? Al final, Dios se burlará de los burladores. Entonces, si ustedes tienen un hombre burlador, ese es un hombre contaminado, lleno de demonios. Hay que apartarse de ellos, de los hombres burladores. Y si sos burlador, arrepiéntate. Arrepiéntete si sos burlador y deja de estarte burlando, ¿verdad? De que vienen de los monos, que son un primate, y educando a tus hijos de esa manera, o permitiendo que otros te los eduquen de esa manera. Toma el control de tu hogar, de tus hijos, de tus seres queridos. No permita que teorías engañosas te lleven a practicar la hechicería, la brujería, la santería. Todo eso es abominación ante los ojos de Dios. El Big Bang. El Big Bang se hizo para quitar de la mente del género humano. Eso sí existe en la Biblia, el género humano, pero no es la ideología de género. Que quien creó el universo fue Dios. Esta teoría surgió por ahí en 1948, o sea, el siglo pasado. Entonces, teoría que trata de engañarte, que el Dios naturaleza creó lo que se ve y lo que no se ve. Y ahora yo pregunto, entonces, ¿quién creó lo que no se ve? Pobre hombre con su mente finita y su sentido de la vista casi ciego, apresionado en sus sentidos físicos del tiempo y el espacio. No puede discernir lo que no se ve. Eso está oculto para este tipo de personas que viven en el mundo satánico. Pero es muy claro para los mayordomos de Dios y para los científicos que usan la ciencia de lo alto, la ciencia de lo absoluto y no de lo relativo. Esta teoría suena como a un niño de pecho tratando de cambiar la sabiduría de Dios.
Esta idea solo pudo ser criada en el Averno de este mundo, que sabemos que está en las regiones celestes, allá arriba está. Así lo dice la Biblia, porque fue echado del tercer cielo o primer cielo para mí. Porque lo primero, lo que le llamamos el tercer cielo, realmente es el primer cielo, lo que siempre ha existido y es eterno. Ahí está. Esto esclaviza al hombre a creer que todo se crió por el azar y que no hay una inteligencia superior capaz de crear lo que se ve y lo que no se ve. Y es más lo que no vemos que lo que se ve. Esto es interesante, ¿eh? Pero la pobre mente de nosotros, los hombres, finita, ciegos desde que nacemos. Por eso el Señor decía, hablaba de los ciegos, ¿eh? Es para que el hombre caído no pueda ver la diferencia entre las cosas movibles, que es todo lo que hay en este mundo y que medio vemos, porque medio las vemos, y las inconmovibles, o sea, esas que no vemos y que son las más valiosas, son las eternas. Creer que todo salió de la nada es como dice la palabra inspirada de Dios, es reconocerse voluntariamente ignorante. Es decir, su mente es tan finita que aunque lo ven en toda la creación, entonces ellos mismos voluntariamente se hacen ignorantes. ¿Ah? Así pasa. ¿Mm? Voluntariamente mejor me vuelvo ignorante. ¿Mm? Yo lo he visto en esto de la práctica de nuestra profesión de la gerencia de proyectos. Algunos conocen toda esta teoría, pero voluntariamente se hacen ignorantes porque dicen, ¿para qué estar aplicando todo eso? Mejor sigo con mi ignorancia, ¿verdad? Robando, matando, ¿verdad? Manipulando, engañando, en vez de hacer lo correcto, ¿no? Entonces te hace voluntariamente ignorante. Y de eso se trata el Big Bang. Pero después te lo enseñan como teoría a los jóvenes, a los niños, para meter la hechicería. Esa es la hechicería, porque esa es manipulación, ¿no? Y después los intimidan. ¿Cómo los intimidan? En las escuelas no se puede orar. Te intimidan porque le tienen horror a la oración. El mundo de Satanás le tiene terror a la oración. Teoría de género, ideología de género, estudio de género le llaman. Estos buscan que no exista más el casamiento. O sea, ellos lo que quieren es que la gente se apare y listo. No más casamiento, no más familia, no más hogar. Porque quieren la corrupción, el desorden. Quieren destruir la familia y el orden creado por Dios. Todo este movimiento surgió por ahí en 1950. Y no es más que una rebeldía contra la palabra de Dios, que mandó que nos multiplicáramos, ¿verdad? Y fructificáramos. Eso mandó el Señor, ¿verdad? Eso nos mandó a los seres humanos. Multiplíquense y fructifiquen, ¿verdad? Y
Eso según su sexo, ¿no? Porque en la palabra de Dios se habla de sexo, habla del género de las plantas y los animales, pero el hombre habla de su sexo y nosotros no somos género. Tenemos un sexo, pero no tenemos un género. El género, el único que reconoce la Biblia, es el género humano, pero no la ideología de género. Y la biología, la ciencia que viene de lo alto, va buena ciencia, porque hay mala ciencia. Hay una que no tiene nada de científica, nada pueden comprobar. ¿Ah? Ha comprobado que son XY o XX por tus cromosomas. Y aunque te vistas de mujer o tú hembra te vistas de hombre, tus cromosomas siempre definirán tu sexo. Eso no lo puedes ocultar. Estás marcada con tus cromosomas. Dios es tan sabio, es tan grande y tan maravilloso que sabía que el enemigo, sabía que el hombre iba a tratar de desarrollar esta teoría engañosa del género, ¿verdad? Y usar un lenguaje laberno para transponer los conceptos. Por eso estas personas esclavizadas por esta teoría, y que no deja de ser teoría, atacan a los científicos de la biología y atacan a los que practican la mayordomía de Dios. Todo con el objeto de justificar su pecado y no arrepentirse. Que como dijimos, en los finales tiempos van a ser soberbios, altaneros, arrogantes. ¿Verdad? Por eso dice el orgullo gay. ¡Ja! Orgullo. Vamos a verlo con ese orgullo. ¿Qué es lo que van a poder lograr? Con el orgullo nadie ha conseguido nada en este mundo, más que destruirse por orgullo, por arrogancia, por soberbia, como le pasó al diablo. ¿Verdad? Todo es llevarte a confundir y que no aceptes tu sexo, sino un género que no existe, solo el género humano, y corromperte en un mundo de perversión con el objeto de que te sienta orgulloso de tu perversión. Como han caído muchos, se sienten orgullosos de su perversión. ¿Verdad? ¿Y quién los está manejando? Los está manejando demonios que están dentro de su ser. Pero nosotros no estamos en contra de ellos. No, pues Dios no está en contra de ellos. Porque dice que la lucha no es contra carne y sangre. ¿Verdad? No es la lucha contra carne y sangre. Ellos están contaminados, están llenos de demonios que los han llevado con todas estas filosofías engañosas a que se sientan orgullosos de su perversión y quieren violentar el orden de Dios que fue dado de la forma siguiente. El orden de Dios es Dios, Hijo, Jesucristo, el varón, que es el esposo, la hembra, que es la esposa, y los hijos. Ese es el orden de Dios. Ah, no. Ellos quieren que Dios sea la naturaleza, Baal, que el Hijo sea el género, y varón y hembra ya no existen, unisex, ya no se den en casamiento. Todo es unisex. Y los hijos ya no son fetos, ya no es aborto, sino que es la interrupción del embarazo. Hasta ha llegado este mundo caído. Pero toda esta soberbia solo lo une en el gran pantano de la hechicería que termina en el lago de fuego. Esta teoría contempla tres aspectos.
uno que quiere racionalizar científicamente, burlándose de la ciencia, de la biología, de los biólogos, no saben lo que es el sexo, se burlan de la palabra de Dios que dice claramente que los crió varón y hembra los crió, y quieren aparentar ser pseudocientíficos porque tratan de manipular el lenguaje del género humano para crear sus propios géneros de la perversión y la corrupción de ellos mismos. Luego van y lo legalizan para pervertir el orden establecido por Dios, convirtiéndose en voluntariosos de estar contra Dios o convertirse en anticristos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y ese es el mundo de Satanás. El mundo caído. Ahí está el mundo caído, ¿no? Apostasía. Bueno, esto lo predijo nuestro Señor Jesucristo. Que iban a ver que la apostasía son toda una serie de teorías engañosas en la iglesia de Dios. Claro, tenían que atacarla, los hechiceros, los brujos, toda la vida han estado atacando a la iglesia de Dios. ¿Verdad? El demonio la ha atacado, ¿no? Todos los demonios atacan a la iglesia de Dios. Y esas señales las vemos. La vida de los cristianos que no toman con seriedad su trabajo de ser representantes de Dios en este mundo caído. Y no hay seriedad, no hay interés y no se pone de nuevo en las cosas que le interesan al reino de Dios. Eso es, ahí hay ya apostasía. El no conocer a Dios y sus características, sus mandamientos y ordenanzas, que los hemos quitado de los tribunales de justicia, que no se predican, ¿eh? Y no somos sensibles, no somos sensibles ni a las características o atributos de Dios, a sus mandamientos y ordenanzas, ya no. O sea, la ley de Dios ya no se conoce. Entonces no sabemos que Dios es santo, es inescrutable, es incomparable, es único, es trino, es espíritu, es inmutable, es inmortal, justo y recto, imparcial, omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano, es amor, fuego consumidor, afable, misericordioso, celoso. Dios se ríe, canta, se enoja, se entristece. Y por eso somos hechos a su semejanza, para reflejar en este mundo sus atributos. Pero no los conocemos, no lo enseñan, no lo vive la iglesia. Nos mandó a amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como nosotros mismos y a amarnos los unos a los otros. No amar las cosas materiales, no amar las diversiones. Eso no nos mandó. Ahora muchas iglesias justifican y defienden el pecado sin darse cuenta que pecamos hasta por omisión. Somos todos pecadores. Y solo con que nos preocupemos por algo ya pecamos. Porque en la palabra de Dios dice que no nos preocupemos por nada. ¿Mm?
En su casa de oración se han introducido estilos con los cuales se goza el mundo. La marcada indiferencia a escuchar, estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Hay una total indiferencia. No se quiere escudriñar la palabra de Dios, no se quiere estudiar y no se quiere oír. Prefiero seguir en mi francachela, tomando licor, hablando palabras sueces, adulterando por todos lados. Y eso, y están en la iglesia y se está haciendo lo mismo que hace el mundo, compitiendo por el edificio más grande y con el mayor número de seguidores. Hay que crear un show. La apostasía hecha en la iglesia es un show. Ya no hay que discipular, cuando lo más importante es discipular. La iglesia de Jesús fue 12 discípulos. Y él dijo que su verdadera iglesia son los que lo adoran en espíritu y en verdad. Esa es una gran verdad. Eso es iglesia, no es el gran edificio, no es el montón de seguidores, ¿no? No es eso. Y la apostasía viene desde hace mucho tiempo. La falta de una estrategia y un plan en las iglesias que viene inspirado y soportado por el Espíritu Santo de Dios, sino que todas son estratagemas de hombres. Los mismos hombres piensan y se creen en Dios y dicen, por aquí vamos, esto vamos a hacer. Y así diseñaron sus grandes iglesias. El Señor no puede ser confinado a un edificio físico. Y ya hoy por hoy, la teoría del engañoso del Evangelio de la prosperidad. Dado el tiempo, lo voy a saltar y voy a ir al cierre, porque eso lo están viviendo mucho. Y ya saben que es un materialismo lo que predican, en vez de predicar que debemos nacer del Espíritu. Ya no se nace del Espíritu. Pero Isaías 8:19 es muy claro y dice, y cuando digan, consultad a los medios y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? ¡Wow! ¡Qué increíble! Y eso es lo que nos pasa hoy en día. Están consultando a los medios, a los adivinos, que medio susurran y medio murmuran, y no estamos consultando al Dios grande y poderoso, omnisciente, omnipresente. No lo estamos consultando a Él, estamos consultando a los muertos. Así que tienes que tomar decisión. Y aquí vienen los gerentes de proyecto, el jefe de familia, tiene que tomar decisión, como el carcelero cuando tenía a Pablo tomó una decisión. Y dijo, yo y mi casa nos entregamos al Señor. Como también yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Dónde quiere vivir?
¿En el mundo de los muertos o en el mundo de los vivos? El reino de Dios es de vivos y no de muertos. Así que tienes que tomar la decisión. Acepta a Yeshua o Jesús como tu Salvador. Y cree en Él, eso es todo lo que basta. No necesitas ir a una iglesia, no necesitas ir a un mausoleo, ¿ah? Porque se han muerto en un mausoleo. Así es, muertos. ¿Ah? Tú tienes que aceptar al Dios vivo, verdadero, que no tiene edificio que lo confine. Y si crees en Él, eso basta para que seas adoptado en el reino de Dios y Él te dé el espíritu de adopción inmediatamente y llegas a ser hijo de Dios y no hijo de Satanás. E inmediatamente dejas de practicar o tener todas esas prácticas del mundo de Satanás que tiene esclavizado a la humanidad, tiene esclavizado al ser humano. Entonces te libera el Rey de Reyes y Señor, de todo lo que se ve y no se ve. Así que les agradezco me hayan escuchado esta charla. Fue un poco extensa, pero espero que aprendan a tomar decisiones, porque de eso se trata la mayordomía. Buenas decisiones. Y la única manera de tomarlas es poniendo en nuestro corazón a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios me los bendiga a todos y me los guarde. Vamos a parar la grabación.